Rusia bombardea infraestructuras militares de la OTAN. Quédate hasta el final para ver las consecuencias de este hecho. En el intrincado tablero de ajedrez que es la geopolítica actual, el conflicto en Ucrania ha tomado un giro inesperado que está redefiniendo los límites de lo que los expertos consideraban posible. No se trata únicamente de una guerra convencional, que es un enfrentamiento multifacético, donde estrategias militares, intereses económicos y narrativas ideológicas convergen en una lucha por la supremacía. Cada acción tiene consecuencias calculadas, cada movimiento es un mensaje, y cada error amplifica el riesgo de una escalada incontrolable. Lo ocurrido en las primeras horas del 7 de octubre fue un recordatorio brutal de que este conflicto está lejos de resolverse y de que sus implicaciones se extienden más allá de las fronteras visibles. Ese día, mientras el mundo desviaba su atención hacia otros frentes de tensión global, Rusia llevó a cabo una operación meticulosamente orquestada que cambió radicalmente las reglas del juego. La ciudad de Sumy, estratégicamente ubicada y crucial para la logística de las fuerzas ucranianas y sus aliados occidentales, se convirtió en el epicentro de un ataque coordinado que dejó a muchos analistas militares atónitos. Durante horas, la ciudad fue golpeada por un aluvión de misiles balísticos de corto alcance, complementados con enjambres de drones kamikazes que atacaron con precisión quirúrgica los puntos neurálgicos de las operaciones ucranianas. Los depósitos de municiones explotaron en una serie de detonaciones que iluminaron el cielo nocturno como si fuese un macabro espectáculo pirotécnico. Centros de mando cuidadosamente fortificados fueron destruidos en minutos, dejando a las tropas en el terreno desorientadas y sin dirección clara. El impacto de esta ofensiva fue demoledor, no solo en términos de bajas materiales y humanas, sino también en el ámbito psicológico. La capacidad de Rusia para coordinar un ataque de tal magnitud, evadiendo las sofisticadas defensas y sistemas de alerta temprana de la OTAN, representó un golpe directo al orgullo tecnológico de Occidente. A pesar de las numerosas inversiones en inteligencia satelital, plataformas de vigilancia y redes de defensa aérea, los aliados se encontraron incapaces de anticipar o detener un ataque que, en retrospectiva, había sido cuidadosamente planeado durante semanas, si no meses. El uso de drones kamikazes en esta operación subrayó la evolución de las tácticas rusas, que han demostrado una capacidad inquietante para adaptarse y superar las contramedidas occidentales. Estos drones, muchos de ellos producidos en masa y relativamente económicos, se lanzaron en oleadas que saturaron las defensas aéreas ucranianas, forzando a los operadores a tomar decisiones críticas en fracciones de segundo. En medio del caos, quedó claro que los sistemas antiaéreos más avanzados, como el Patriot y el NASAMS, no eran suficientes para contrarrestar un ataque de esta naturaleza. Las imágenes que emergieron después del ataque mostraban no solo la devastación física, sino también la desesperación en los rostros de los soldados ucranianos, quienes enfrentaban un enemigo que parecía estar siempre un paso por delante. El golpe a Sumy no fue solo un triunfo táctico para Rusia, sino también un mensaje estratégico para Occidente. Al atacar un objetivo tan vital para la logística ucraniana, Rusia demostró que no estaba dispuesta a ceder terreno en este conflicto prolongado. Pero lo más alarmante fue la capacidad de Moscú para burlar las capacidades de inteligencia de sus adversarios, una hazaña que generó un intenso debate dentro de las filas de la OTAN. ¿Cómo fue posible que Rusia lograra mantener el elemento sorpresa en un conflicto tan monitoreado? Algunos expertos sugieren que Moscú ha desarrollado tecnologías de enmascaramiento electrónico y tácticas de guerra cibernética que neutralizan las herramientas de vigilancia occidentales, mientras que otros apuntan a posibles errores humanos y fallos en la interpretación de los datos recolectados. En los pasillos de los centros de comando occidentales, el ataque desató una ola de discusiones frenéticas. Generales, analistas y estrategas buscaron respuestas, no solo sobre lo ocurrido en Sumy, sino también sobre las implicaciones más amplias de este revés. Si Rusia podía llevar a cabo un ataque de esta magnitud sin ser detectada, ¿qué otros movimientos estaba planeando? ¿Qué otros puntos estratégicos estaban ahora en riesgo? Las preguntas se multiplicaban, y las respuestas eran insuficientes. Al mismo tiempo, la presión política sobre los líderes occidentales aumentó significativamente. Los críticos dentro y fuera de los gobiernos comenzaron a cuestionar la eficacia de las estrategias actuales, exigiendo medidas más contundentes para contrarrestar la creciente sofisticación de las tácticas rusas. En Ucrania, la destrucción de Sumy representó un golpe devastador para la moral de las tropas en el terreno. Los soldados, que ya enfrentaban condiciones extremas y un enemigo implacable, ahora se encontraban sin acceso a recursos críticos y bajo una presión aún mayor para resistir los avances rusos.
Los comandantes en el frente tuvieron que improvisar soluciones para llenar el vacío logístico dejado por el ataque, mientras las fuerzas de reserva eran movilizadas en un intento desesperado por contener el daño. En las calles de Sumy, los pocos civiles que permanecían en la ciudad describieron escenas de caos y desesperación, con columnas de humo negro ascendiendo desde los restos de edificios destruidos y un silencio sepulcral interrumpido solo por el zumbido de drones y los ecos lejanos de la artillería. El impacto psicológico del ataque también se sintió en las capitales occidentales, donde los líderes comenzaron a reconocer que este conflicto estaba entrando en una nueva fase, una donde las tácticas convencionales y las respuestas previsibles ya no eran suficientes. La sensación de urgencia se apoderó de los círculos políticos y militares, mientras se debatía si era necesario aumentar la presencia militar en la región o incluso considerar medidas más drásticas, como la implementación de zonas de exclusión aérea. Sin embargo, cualquier movimiento adicional conllevaba el riesgo de una escalada directa con Rusia, un escenario que muchos temían pero que parecía cada vez más difícil de evitar. El ataque a Sumy no fue solo un evento militar, fue un recordatorio de la fragilidad de las estrategias actuales y de lo impredecible que puede ser un conflicto cuando una de las partes está dispuesta a romper las reglas del juego convencional. En cada rincón del mundo, los analistas intentan descifrar las implicaciones de este ataque, mientras los actores clave del conflicto se preparan para los próximos movimientos en un tablero donde cada pieza parece estar al borde del colapso. Lo que está claro es que la guerra en Ucrania ha alcanzado un nivel de complejidad y peligro que ya no puede ser ignorado, y las decisiones que se tomen en las semanas y meses venideros tendrán repercusiones que podrían definir el curso de la historia moderna. La devastación en Sumy fue solo el preludio de una cadena de eventos que ahora amenaza con redefinir las dinámicas del conflicto. Lo que inicialmente parecía ser otro episodio de una guerra prolongada se convirtió rápidamente en un símbolo de la brutalidad y la incertidumbre que rodea a esta contienda. Las explosiones resonaron como un eco interminable, destruyendo edificios, dejando vehículos calcinados en las calles y transformando a una ciudad vibrante en un escenario de caos absoluto. Para los residentes atrapados, el paisaje cambió de forma irreversible. Los testimonios de los sobrevivientes pintan una imagen desgarradora: familias buscando refugio en sótanos colapsados, niños llorando mientras los ecos de los bombardeos se escuchaban en la distancia, y hospitales desbordados intentando atender a los heridos con suministros cada vez más limitados. En el frente militar, las tropas ucranianas, exhaustas después de meses de combate, enfrentaron una crisis existencial en medio del caos de Sumy. Los comandantes luchaban por establecer líneas defensivas mientras las comunicaciones, saturadas y fragmentadas, dificultaban la coordinación. La moral estaba en su punto más bajo. Los soldados hablaban en susurros sobre la posibilidad de un colapso total, mientras otros simplemente miraban al horizonte, resignados a lo inevitable. Los videos que surgieron en las redes sociales no solo mostraban el impacto inmediato de los ataques, sino también una sensación palpable de desesperación. Civiles tratando de rescatar lo poco que quedaba de sus hogares mientras el humo cubría los cielos y las explosiones seguían sacudiendo el suelo. Estas imágenes, transmitidas a millones de personas alrededor del mundo, intensificaron un debate que ya estaba al rojo vivo sobre la naturaleza de esta guerra y las acciones de todas las partes involucradas. En medio de esta tormenta, la comunidad internacional quedó en shock por un desarrollo que muchos no vieron venir. Documentos clasificados, filtrados en un momento crítico, comenzaron a circular en plataformas digitales y medios internacionales. Estos informes revelaron una serie de datos comprometedores, desde los despliegues estratégicos de la OTAN en Ucrania hasta discusiones internas plagadas de desacuerdos. Los líderes de la alianza, enfrentados con una presión pública sin precedentes, quedaron expuestos en sus diferencias. Mientras algunos defendían una postura más agresiva, otros advertían sobre los riesgos de provocar una escalada que podría ser irreparable. Esta filtración no solo debilitó la confianza mutua dentro de la OTAN, sino que también ofreció a Rusia una oportunidad única. Moscú aprovechó el momento para intensificar su narrativa de que el conflicto no es solo con Ucrania, sino con un Occidente dividido y vulnerable. Los medios estatales rusos inundaron las plataformas digitales con mensajes cuidadosamente diseñados para explotar esta fractura, presentándose como la fuerza cohesionada que resiste la agresión imperialista. A medida que el foco global permanecía sobre Sumy y sus devastadoras consecuencias, un ataque audaz, esta vez dirigido al corazón de Rusia, desvió la atención hacia Moscú. En un movimiento que sorprendió tanto a los analistas como al Kremlin, una serie de drones, presuntamente ucranianos, intentaron alcanzar objetivos estratégicos dentro de la capital rusa.
Aunque la mayoría de los drones fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea, el ataque dejó claro algo que hasta entonces muchos consideraban improbable: incluso el espacio aéreo más protegido de Rusia no es invulnerable. Uno de los drones llegó peligrosamente cerca de una instalación vinculada a infraestructura nuclear, lo que elevó la tensión a niveles alarmantes. Este ataque, aunque fallido en términos operativos, tuvo un impacto psicológico significativo. Los residentes de Moscú, acostumbrados a una sensación de seguridad relativa, despertaron a una nueva realidad en la que la guerra, antes percibida como algo lejano, estaba tocando las puertas de su ciudad. La reacción de Vladimir Putin fue tan rápida como predecible. En un discurso transmitido a nivel nacional, acusó a Ucrania de llevar a cabo tácticas que calificó como terrorismo estatal, advirtiendo que cualquier intento de desestabilizar a Rusia sería respondido con una fuerza abrumadora. Sus palabras estaban cargadas de un tono calculado, diseñado tanto para reforzar la moral interna como para enviar un mensaje claro a Occidente. La respuesta del Kremlin no se limitó a la retórica. En cuestión de horas, Rusia lanzó una serie de ataques de represalia en múltiples frentes, utilizando misiles de precisión para atacar objetivos clave en Ucrania. Los informes preliminares indicaban que estos ataques estaban dirigidos no solo a infraestructura militar, sino también a redes de suministro y centros de comunicaciones, buscando paralizar la capacidad de respuesta de Kiev. El impacto de este intercambio fue inmediato y profundo. En Ucrania, las autoridades locales luchaban por hacer frente a una crisis humanitaria cada vez más grave, con millones de personas desplazadas y recursos cada vez más escasos. Los aliados occidentales enfrentaron una creciente presión para intensificar su apoyo, pero el espectro de una escalada directa con Rusia complicó cualquier decisión. Mientras tanto, en Moscú, los medios controlados por el Estado trabajaban sin descanso para moldear la percepción pública del ataque con drones y las represalias posteriores. Las imágenes de los restos de los drones, exhibidas en televisión y redes sociales, fueron presentadas como evidencia de la agresión ucraniana, reforzando la narrativa de que Rusia estaba siendo forzada a defenderse en su propio territorio. En este entorno cargado de tensiones, las implicaciones globales comenzaron a tomar forma. Los mercados internacionales reaccionaron con nerviosismo, reflejando la creciente incertidumbre sobre el futuro de la guerra. Las discusiones en foros diplomáticos, desde Naciones Unidas hasta reuniones de emergencia de la OTAN, se intensificaron en un intento de encontrar una salida a una crisis que parecía estar saliéndose de control. Sin embargo, las posiciones de las principales potencias permanecieron rígidas, con cada lado culpando al otro por la escalada. La filtración de documentos y el ataque con drones se convirtieron en puntos clave en una narrativa más amplia que planteaba preguntas fundamentales: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los actores principales para proteger sus intereses? ¿Qué líneas rojas aún quedan por cruzar, y qué sucederá cuando sean atravesadas? En este escenario, Sumy dejó de ser simplemente una ciudad devastada. Se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande: la lucha por el control, la resistencia frente a la adversidad y las sombrías realidades de un conflicto que parece no tener fin a la vista. La destrucción, las vidas perdidas y las divisiones que se profundizan día a día son un recordatorio constante de lo que está en juego. Mientras el mundo observa, el destino de esta guerra parece estar escribiéndose no solo en las ciudades arrasadas por las llamas, sino también en las salas de conferencias, los despachos presidenciales y los corazones de aquellos que, a pesar de todo, aún mantienen la esperanza de un desenlace diferente. En medio de una escalada imparable, las acusaciones de Rusia contra Ucrania por el presunto uso de armas químicas han intensificado un conflicto ya de por sí crítico. Moscú afirma tener pruebas irrefutables de que Kiev, con el respaldo de sus aliados occidentales, ha empleado agentes químicos en ataques dirigidos tanto contra sus fuerzas como contra civiles en áreas controladas por Rusia. Estas acusaciones, que Ucrania y sus aliados han rechazado categóricamente calificándolas de propaganda, no solo han enrarecido aún más las relaciones internacionales, sino que han dado a Rusia un pretexto para justificar medidas aún más contundentes. El Kremlin insiste en que su intervención no es solo para salvaguardar su seguridad, sino también para frenar lo que describe como una amenaza global orquestada por Occidente. Esta narrativa, repetida con intensidad en los medios estatales rusos, busca consolidar el apoyo interno y proyectar una imagen de resistencia heroica frente a un enemigo percibido como hegemónico. Mientras tanto, las tensiones en torno a la posible adhesión de Ucrania a la OTAN han alcanzado niveles críticos.
La propuesta de ceder parte del territorio ucraniano como condición para avanzar en este proceso ha generado una tormenta política dentro y fuera del país. Para algunos analistas, esta concesión podría ser un mal necesario para garantizar la seguridad a largo plazo de Ucrania y establecer un nuevo equilibrio en la región. Sin embargo, para muchos, esta idea equivale a una traición flagrante de la soberanía ucraniana, un golpe a los principios fundamentales del derecho internacional y un precedente alarmante que podría alentar futuras agresiones territoriales. Dentro de Ucrania, la polémica ha encendido las calles y los parlamentos. Las protestas públicas han tomado fuerza, con ciudadanos que ven en esta propuesta una capitulación inadmisible, mientras los líderes políticos se enfrentan a divisiones internas que amenazan con paralizar el proceso de toma de decisiones. El debate también ha dejado su huella en la comunidad internacional. Algunos gobiernos europeos se muestran dispuestos a considerar esta opción como un camino hacia la estabilidad, mientras otros advierten que ceder a las demandas rusas solo fortalecerá la percepción de que la fuerza puede dictar los términos en las relaciones internacionales. Estados Unidos, por su parte, ha evitado tomar una posición clara, consciente de que cualquier movimiento podría alterar el delicado equilibrio geopolítico. En paralelo, la situación en el campo de batalla sigue siendo una pesadilla de incertidumbre y desgaste. Las fuerzas rusas han logrado afianzar su control en varias regiones clave, utilizando una combinación de tácticas tradicionales y guerra híbrida para mantener su posición estratégica. En respuesta, las tropas ucranianas, a pesar de su determinación, enfrentan enormes desafíos para reorganizarse y lanzar contraofensivas efectivas. El terreno y las condiciones meteorológicas, junto con la falta de recursos suficientes, han complicado aún más los esfuerzos de Ucrania por recuperar territorios perdidos. La realidad en el frente es desgarradora. Los suministros militares proporcionados por la OTAN han sido esenciales para sostener la resistencia ucraniana, pero están lejos de ser suficientes para contrarrestar por completo la maquinaria bélica rusa. Los soldados ucranianos luchan con una valentía inquebrantable, pero la fatiga de guerra es innegable. Después de meses de combates continuos, los cuerpos están exhaustos y las mentes, desgastadas. Las historias de sacrificio y heroísmo abundan, pero también lo hacen los relatos de desesperación y agotamiento. Muchos soldados, jóvenes y veteranos por igual, se enfrentan no solo al enemigo en el campo, sino también a las secuelas psicológicas de una guerra que parece no tener fin. La población civil no está exenta de este sufrimiento. En las zonas de conflicto, las familias sobreviven en condiciones extremas, enfrentando bombardeos diarios, la falta de acceso a alimentos y medicinas, y la constante incertidumbre sobre su futuro. Los desplazamientos masivos han dejado a millones sin hogar, mientras que quienes permanecen en las zonas más afectadas se enfrentan a una lucha diaria por la supervivencia. Los refugios improvisados están llenos de personas que han perdido todo, desde sus posesiones hasta sus seres queridos. Cada día trae nuevos relatos de tragedias personales que pintan un cuadro sombrío de la devastación humana que deja el conflicto a su paso. En las ciudades más alejadas del frente, aunque la vida continúa de manera más normal, el impacto de la guerra se siente en cada aspecto. Las economías locales están al borde del colapso, los servicios básicos funcionan con dificultad, y el miedo a que el conflicto se expanda mantiene a todos en un estado constante de alerta. Los refugiados que han llegado a estas áreas traen consigo historias de horror que conmocionan y unen a las comunidades, pero también subrayan la magnitud de la crisis humanitaria. A nivel político, Ucrania enfrenta una tormenta perfecta. La necesidad de mantener el apoyo internacional choca con las exigencias internas de preservar su independencia y soberanía. Los líderes en Kiev caminan sobre una cuerda floja, conscientes de que cada decisión que tomen será escrutada tanto por sus ciudadanos como por sus aliados. Los esfuerzos por mostrar fuerza y unidad a menudo se ven socavados por las divisiones políticas y las dificultades logísticas. Además, la posibilidad de que el apoyo occidental disminuya a medida que el conflicto se prolonga añade una presión adicional a un panorama ya tenso. En el ámbito internacional, las acusaciones de armas químicas han añadido una nueva dimensión a la diplomacia. Si bien muchos países han rechazado las afirmaciones de Rusia como intentos de justificar su propia agresión, otros han pedido investigaciones independientes para aclarar los hechos. Estas acusaciones, reales o fabricadas, han intensificado el miedo a una escalada aún mayor del conflicto, con implicaciones que podrían extenderse mucho más allá de las fronteras de Ucrania. La pregunta que persiste es cómo, y si es posible, poner fin a esta guerra sin sacrificar los principios fundamentales que han definido el orden mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Cada día que pasa, el conflicto se convierte en una prueba de fuego no solo para Ucrania, sino para todo el sistema internacional. El costo humano sigue creciendo, y las soluciones parecen más esquivas que nunca. Lo que está en juego no es solo el destino de una nación, sino el equilibrio de poder global y los valores que sustentan las relaciones internacionales. La historia, sin duda, juzgará este momento como uno de los más críticos de nuestro tiempo. Para Rusia, la ofensiva en Sumi no solo tiene un significado estratégico, sino que también se ha convertido en un componente clave de su narrativa política y militar. Para el Kremlin, cada avance territorial no es solo una cuestión de control geográfico, sino una reafirmación de su capacidad para desafiar a Occidente y sus aliados. Sumi representa una victoria que busca demostrar fortaleza frente a lo que Moscú percibe como una coalición occidental decidida a minar su influencia y soberanía. Este avance, sin embargo, no está exento de riesgos. A medida que las fuerzas rusas consolidan sus posiciones en la región, también crece el riesgo de un error de cálculo que podría desencadenar consecuencias impredecibles en un escenario internacional ya tenso. La presencia de tropas, armamento avanzado y la constante amenaza de incidentes que involucren a fuerzas de la OTAN han creado un ambiente donde la chispa más pequeña podría desatar un incendio global. El mundo observa con una mezcla de alarma y resignación mientras las líneas rojas se vuelven cada vez más borrosas. Los analistas militares señalan que la proximidad entre las fuerzas rusas y las de la OTAN aumenta exponencialmente las probabilidades de un choque no intencional, pero potencialmente devastador. En este contexto, la pregunta clave no es solo qué hará Rusia a continuación, sino cómo responderán las potencias occidentales. Para los aliados de la OTAN, la situación en Sumi es una prueba tanto de su unidad como de su capacidad de disuasión. Cada movimiento ruso es analizado minuciosamente, y cada decisión en las capitales occidentales está impregnada de un delicado equilibrio entre mostrar fuerza y evitar una escalada descontrolada. La intensificación del conflicto ha llevado a debates internos sobre la necesidad de reforzar aún más la presencia militar en las fronteras orientales, mientras que otros advierten sobre el riesgo de cruzar una línea invisible que convierta una guerra regional en un enfrentamiento directo entre superpotencias. Mientras tanto, en el terreno, las consecuencias son inmediatas y devastadoras. Las ciudades cercanas a la línea de combate están sumidas en un estado de incertidumbre constante, con sus habitantes enfrentando una lucha diaria por sobrevivir. Las infraestructuras están colapsando, y los recursos básicos como alimentos, agua y electricidad se están convirtiendo en bienes escasos. Las familias se encuentran atrapadas en un ciclo de desesperación, incapaces de huir por miedo a los bombardeos, pero también incapaces de permanecer en lugares donde el peligro es constante. Los relatos de quienes han logrado escapar son desgarradores, pintando una imagen de horror que contrasta con los discursos fríos y calculados de los líderes políticos. La escalada en Sumi también tiene implicaciones económicas de gran alcance. Las sanciones impuestas a Rusia han profundizado la división entre Oriente y Occidente, pero también han generado un impacto en las economías globales. Los precios de la energía están en aumento, afectando tanto a países desarrollados como a economías emergentes. Los mercados financieros son volátiles, y las cadenas de suministro, ya frágiles por los efectos de la pandemia, enfrentan nuevas interrupciones. Las naciones que dependen de las exportaciones de granos y fertilizantes de la región sienten el impacto directo de un conflicto que parece no tener un final claro a la vista. En este contexto, la pregunta que muchos se hacen es si es posible encontrar una salida diplomática a este conflicto antes de que se convierta en algo incontrolable. Sin embargo, cada intento de negociación se ve obstaculizado por la falta de confianza entre las partes involucradas. Las declaraciones públicas están llenas de acusaciones y amenazas, mientras que los canales diplomáticos informales parecen ser cada vez menos efectivos. La retórica, tanto en Moscú como en las capitales occidentales, se ha endurecido, lo que dificulta imaginar un escenario en el que las partes puedan encontrar un terreno común para desescalar la situación. El mundo entero se encuentra en un estado de tensión creciente, consciente de que las decisiones tomadas en los próximos días o semanas podrían tener consecuencias históricas. Cada paso en falso podría desencadenar una crisis global de proporciones inimaginables. A medida que las fuerzas rusas consolidan sus posiciones en Sumi y las potencias occidentales refuerzan sus defensas, la sensación de estar al borde de algo monumental e irreversible se hace cada vez más palpable. En este momento crítico, tu opinión es más relevante que nunca. ¿Crees que es posible encontrar una solución pacífica a este conflicto?
¿O estamos condenados a seguir un camino que inevitablemente nos llevará a un enfrentamiento entre las principales potencias del mundo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Cada perspectiva cuenta, y juntos podemos intentar comprender mejor las complejidades de este conflicto que está moldeando el presente y definiendo el futuro. Si quieres mantenerte al tanto de todos los desarrollos y análisis sobre esta situación en constante evolución, asegúrate de suscribirte al canal y darle like a este video. Este es un momento en el que la historia se está escribiendo, y tu voz puede ser parte de ella.